buenas tardes a todos. Encantados de que estén aquí en el Museo Arqueológico Nacional con este segundo ciclo dedicado a arqueología española en el exterior. Empezamos la semana pasada y, bueno, no sé si sabrán, el año pasado desarrollamos todo un ciclo con 26 conferencias, tuvo bastante éxito. Por parte del público nos reclamaban pues conocer más proyectos que se estén llevando a cabo y también por parte de los arqueólogos que están trabajando fuera de España, que querían también presentar aquí sus proyectos. Y bueno, este año hemos empezado este segundo ciclo y hoy es la segunda conferencia muy interesante con un título tan bonito como El último garum de Pompeya. Y para hablarnos sobre este proyecto está con nosotros Darío Bernal Casasola de la Universidad de Cádiz. Es catedrático de arqueología por esta universidad, reciente catedrático porque ha ganado la plaza hace 4 o 5 días. Es su primera conferencia ya como catedrático. Está especializado en arqueología marítima. Va a hablarnos sobre su proyecto, el proyecto que desarrollan en Pompeya desde el año 2008 hasta la actualidad, en el que participa también Danelia Kotika de la Universidad Ca' Foscari Venezia, pero que no ha podido venir. El proyecto se desarrolla a partir de las excavaciones e investigaciones realizadas en la bodega del Garum, en una antigua casa reconvertida en ambiente destinado a la elaboración y venta de las salsas de pescado de este garum y las diversas variedades, en un tema que ya hemos tratado también aquí en alguna otra ocasión, sobre las salsas de pescado, los proyectos que están llevando también en la Universidad de Sevilla, a raíz también de las investigaciones en Pompeya, donde bueno, descubrimos que esta salsa, ¿no?, que nos fascina, ¿no?, por las noticias que tenemos acerca de ella, su elaboración, pero que es una salsa deliciosa realmente, por lo menos los resultados que se han hecho y las investigaciones. La probamos aquí, tuvimos ocasión de hacer una cata aquí en el museo y realmente era sorprendente, ¿no? Y bueno, Darío, pues que es un amigo y es un colega de hace mucho tiempo, él ha excavado también durante varias campañas en Baelo Claudia. Ahora también está con diversos proyectos en el norte de África, en Marruecos, y bueno, pues nos va a contar su experiencia y sus investigaciones en una ciudad pues mítica, ¿no?, como es Pompeya. Y nada más, yo ya le cedo la palabra para que sea él el que nos cuente su proyecto. Cuando quieras, Darío. Muy bien. Muchísimas gracias a la subdirectora del Museo Arqueológico Nacional por esta presentación. Y antes de empezar la charla, quería agradecer al Museo Arqueológico Nacional pues que nos haya invitado a nuestra universidad, a la Universidad de Cádiz y a la Universidad Ca' Foscari de Venecia, a presentar los resultados de este proyecto, que ya verán que es un proyecto raro en Pompeya, en el ámbito vesuviano. Y quería también felicitarles a ellos y al IPCE por esta iniciativa, porque hay muchas personas, muchos investigadores, muchos doctorandos, mucha gente joven, mucha gente no tan joven, dando vueltas por ahí por el mundo, buscando cosas, interpretando y siempre llevando la bandera de España a diversos lugares del globo. Y yo creo que estas iniciativas han sido de gran interés porque simplemente echando un vistacito al programa de actividades arqueológicas en el exterior, pues uno se da cuenta que hay españoles, igual que los programas estos que ponen, españoles por el mundo, pues hay arqueólogos españoles por todo el mundo. Bien, miren, como no podía ser de otra manera, yo he puesto la primera imagen. ¿Quiénes han participado en este proyecto? Probablemente se habrán quedado fuera algunos logotipos,
porque esta es otra de las ideas importantes en un proyecto arqueológico moderno, o al menos realizado en el siglo finales del XX y inicio del siglo XXI, y es la colaboración interinstitucional. En este caso han sido 2 universidades, la de Cádiz, que ahora les explicaré por qué, y la de Venecia, que no es una comunión habitual. Hay instituciones que trabajan juntas, pues por cercanía, por intereses diversos, en nuestro caso no, ahora les intentaré explicar por qué. Y luego ven ustedes, hay una serie de logos. Por un lado, a su derecha, ven el logo de la Superintendencia, que ya saben todos que es la autoridad regional que regula el patrimonio histórico, en este caso en la región donde está Pompeya, donde está el área vesuviana, el Vesubio, que es lo que están viendo en el fondo de la imagen, que es la Campania, y por otro lado aquellas instituciones que han apoyado con recursos o de maneras diversas a este proyecto desde su inicio, que son sobre todo el Ministerio de Cultura, el IPCE, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y un contrato de investigación que tuvimos durante varios años con la Fundación Puruli, que nos permitió hacer todas estas cosas. ¿De acuerdo? Miren, yo la idea, lo que he preparado son una serie de imágenes para explicarles qué es lo que hemos hecho durante estos años, con la idea de que al final de la charla pues tengan ustedes algunos datos para preguntarnos cosas sobre Pompeya, sobre la pesca, sobre los recursos marinos, sobre el garum o sobre lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Miren, la primera pregunta es ¿por qué se pone de acuerdo un conjunto de arqueólogos gaditanos con una universidad que no está precisamente al lado de Nápoles, sino que está, como todos saben, en el noreste de la península itálica? Y precisamente la razón de ser no es otra de intentar beneficiarnos todos y que hubiera, digamos, una relación simbiótica, de manera que aquellos investigadores que conocían muy bien el territorio, es muy difícil, aunque ustedes, los que no sean arqueólogos, piensen que no, llegar a un lugar y entenderlo bien. Cualquier arqueólogo puede excavar en Egipto, puede excavar en Pompeya, puede excavar en Madrid o puede excavar en el Estrecho de Gibraltar, pero hasta que tú te haces con el territorio, con la singularidad de la estratigrafía, con la complejidad de las sociedades que han ido pasando en clave diacrónica por ese territorio, pasa bastante tiempo. Mis compañeros, concretamente la profesora Ana Paola Zaccaria y desde el año 2008 Daniela Cóptica, que no ha podido estar con nosotros y a quien excuso pues por cuestiones laborales, porque tenía clase estos días y le ha resultado imposible no atenderla. Ellos llevaban más de 10 años trabajando en la ciudad, a través de proyectos diversos, sobre todo de lo que se suele hacer en Pompeya, que es trabajo de carácter topográfico, arquitectónico. Ellos habían trabajado sobre todo en la Reggio Sesta y en la Reggio Quinta, y mi colega es ceramóloga, igual que yo. Y así nacen los proyectos. Los proyectos nacen al hilo de una buena relación académica y personal, y ellos nos dijeron que por qué no empezamos a trabajar en su equipo, de manera combinada. Imagínense ustedes, para un arqueólogo clásico como nosotros, un arqueólogo especializado en arqueología romana, pues tener la posibilidad de excavar en Pompeya. Le dijimos que sí, pero como ya uno va teniendo años, le dijimos que sí a medias. Por eso tienen ustedes ahí puesto entre comillas una cosa que se llama Proyecto Ánfore Impianto Eléctrico. Y es que ellos estaban estudiando todos los materiales de unas excavaciones que hizo Polarzulo en los años 80, que se llama impianto eléctrico, porque fue cuando metieron la acometida de electricidad en el yacimiento. Entonces tuvieron que hacer una serie de sondeos a lo largo de todo el circuito de visitas actual para meter pues todos los servicios relacionados con el agua y la electricidad. Todo aquello no se estudió, como desgraciadamente suele pasar muchas veces, y mis colegas venecianos lo estaban estudiando. Nosotros le dijimos, os hacemos las ánforas, que es una de nuestras especialidades, trabajamos con vosotros como responsables de ese proyecto y nos dejáis la responsabilidad de un sondeo en la Reggio Sesta, donde vosotros trabajáis para ver si funcionan las cosas. El casting, esto es muy importante. Ustedes ya habrán oído muchas veces, si están aquí es porque les gusta la arqueología, que dicen muchas personas que esta es una disciplina de las grandes amistades
y de las grandes enemistades. Y las grandes enemistades vienen cuando uno se pone a trabajar, que tiene que desayunar, que tiene que comer, que tiene que cenar durante mucho tiempo fuera de tu casa, bajo el sol, en circunstancias duras, con personas que no conocen. Bueno, pues nosotros hicimos este casting y nos gustó el sitio, nos gustó el entorno, nos gustó cómo trabajaban los colegas italianos y en ese momento decidimos empezar un proyecto juntos. Primero trabajamos con ellos y luego empezamos un proyecto juntos. Y ahí tienen pues la firma de los convenios y todas estas cosas pues que siempre hay que hacer cuando se empieza a trabajar de manera interinstitucional. La siguiente cuestión es qué decidimos hacer en Pompeya. Porque miren, como les comentaba antes, un arqueólogo puede hacer de todo. Igual que un carpintero pues puede hacer cualquier cosa con la madera. Pero uno es especialista en lo que es. Y nosotros les dijimos, mira, nos dedicamos sobre todo a cuestiones de arqueología de la producción y muy en especial a la explotación, a tratar de entender bien la explotación de recursos marinos en el ámbito del Círculo del Estrecho de Gibraltar en la antigüedad. Esa es una de las cosas que hacemos desde hace muchos años. Ahí tienen una imagen aérea de la ciudad hispano-romana de Baelo Claudia y ustedes sabrán que es un lugar muy importante. No fue una gran ciudad en la antigüedad, pero sí ha sido y es un lugar importantísimo para el conocimiento de la industria pesquero-conservera, porque sus fábricas de salazón se han conservado muy bien y porque desde la época de Pierre Paris, que se cumplen estos años, precisamente en 2017, 100 años del inicio de las investigaciones, pues la gente, los investigadores, hemos estado trabajando. Entonces, intentamos hacer una especie de transferencia tecnológica y todas aquellas cosas que hacíamos aquí, intentar hacerlas allí con ellos. De manera que esa era nuestra hipótesis de partida. Y sobre todo por un motivo, que es lo que tienen ustedes ahí indicado, que es el gradiente de conservación de la materia orgánica, que para esta temática es fundamental. Y, por tanto, en Pompeya, Herculano, Estavia, todas las villas periurbanas que hay en este entorno, era una ocasión estupenda para tratar de localizar aquellas cosas del registro aliéutico, de todo lo que tuviera que ver con la pesca y que no encontramos en nuestro yacimiento. Miren, cuando uno llega a una ciudad de este tipo, donde se lleva excavando pues desde el siglo XVIII, uno piensa que está todo hecho, incluso en nuestros propios yacimientos, ¿no? Y el estado de la cuestión, previamente a que habláramos con los responsables de la superintendencia para ver si convenía hacer un proyecto más concreto, más amplio, de un calado u otro, pues hicimos un estado de la cuestión de aquello que se conocía en las ciudades vesuvianas sobre la pesca y las conservas marinas. Y no se conocía casi nada, salvo algunos estudios de ese investigador que están ustedes ahí, que es Robert Curtis, de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, que había estudiado a una familia de políticos pompeyanos, los umbricios, que se dedicaron, entre otras miles de cosas, a la industria de la salazón. De este personaje probablemente habrán oído ustedes hablar mucho, porque esa imagen que tienen a la derecha, que es un mosaico de la alfombra que él tenía en el impluvium de su casa, y que era una de las casas en la ínsula occidental de mayor tamaño de la ciudad y mejor situada, junto a Porta Marina, tenía este emblema, como suelen hacer los grandes industriales actualmente, indicando aquellas cosas a las que uno se dedica. Fíjense, no sé si lo leerán, que hay un poquito de luz, pero la inscripción que tenía esta botella, es una botellita de este tamaño, que es un Urqueus, exactamente iguales, los encontramos, como luego verán, en la ciudad. Ahí pone GF Scom Scauri, Gari Flos Scombri Scauri, Flor de Garum descombrido de Scauro. Y luego pone Ex Officina Scauri, del taller Ex Officina Scauri. Miren, esto es muy importante, porque este señor tenía talleres, o si quieren ustedes, fábricas destinadas a la elaboración de garum
de muria, de licuamen, de pastas de pescado en general, y luego además había algunos productos que llevaban su nombre. Flor de garum de escómbrido scauri, a la manera de escauro. Unas recetas o al menos preparaciones relacionadas con su nombre. Esto es lo que se conocía, a grosso modo, de la producción pesquero-conservera en Pompeya. ¿Qué quisimos hacer? Uno siempre, cuando hay un proyecto, tiene que plantear con claridad los objetivos. No siempre lo hacemos, porque la arqueología es una disciplina pasional y a la subdirectora le dicen, vámonos a hacer una excavación, nos dice, venga, vámonos, que ya veremos un poco cómo nos organizamos. Miren, con la cantidad de documentación que hay allí en Pompeya y en el Museo de Nápoles y en todo el mundo, porque hay muchísima gente estudiando este entorno, nosotros quisimos aspirar a hacer tres cosas. La primera es reunir todos los datos que hubiera sobre la pesca y las conservas marinas en el ámbito vesuviano. Reunir, que no estudiar, O sea, una cosa es compilar, hacer un inventario, anotarlo todo, tenerlo encima de la mesa. La segunda cosa es compilar, pero ahora sí, estudiar todo lo relacionado con la producción de conservas marinas, que esa es nuestra especialidad. Con un tercer objetivo a medio plazo, que es tratar de valorar la importancia de la economía marítima de la ciudad, ¿de acuerdo? Esa era un poco la perspectiva con la cual empezamos a trabajar. Para eso tuvimos que rodearnos de un grupo de personas diversas y no llamar a los especialistas cuando te van saliendo cosas al hilo del desarrollo de la excavación, que es algo lógico y normal, pero si lo tienes previsto antes, mejor. De manera que aquí hubo un grupo muy nutrido de arqueólogos, sobre todo españoles e italianos, puesto que el proyecto es de estos dos países. Había bastantes arqueobotánicos, palinólogos, especialistas en arqueometría, especialistas en arqueozoología, numismática, epigrafía, restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una singularidad de las excavaciones en Pompeya. Sí excavas niveles asociados con la erupción pliniana, que ya saben ustedes que aconteció el 24 de agosto del año 79. Que esta es la singularidad que tiene Pompeya. La mayor parte de proyectos arqueológicos que se desarrollan en Pompeya no excavan niveles asociados a la erupción pliniana. ¿Por qué? Por los problemas de conservación que se derivan de todo lo que tú puedes excavar en una campaña muy pequeña. Lo que se suele hacer es coger lugares que ya han sido excavados con antelación, se hace el estudio arqueoarquitectónico del inmueble, se contextualiza un poco todo y se hacen algunos sondeos a mayor o menor profundidad, dependiendo de los objetivos de ese proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es más o menos lo que queríamos hacer. Y miren, para tratar de estudiar el ciclo aléutico, vamos a verlo muy rápidamente, hay que intentar tener información de todos los eslabones de la cadena. Es importante saber qué se pesca, cómo se pesca, qué se hace con lo que se pesca, cómo se envasa o se almacena aquello que se ha producido y a dónde llega. Pregunta o razonamiento de Barrio Sésamo, dirán ustedes, pero a veces son tan obvios que se nos olvidan. Les voy a poner un ejemplo de cada una de las etapas de esto que llamamos el ciclo aliéutico. La aliéutica es un tratado de pesca que hizo un autor antiguo, Eliano, Eliano de Cilicia, en el siglo II después de Cristo, y por tanto nos permite hablar un poco de todas estas cosas, ¿no? De la primera fase, ¿cuáles son los recursos marinos objetos de explotación? Ya les digo, no en Pompeya, sino en el ámbito natural pompeyano, que es la bahía de Nápoles. Por eso hemos estado en Pompeya, en Herculano, en Estavia, en esas villas que les decía, en el Museo de Nápoles, intentando cuando podíamos integrar datos de intervenciones preventivas recientes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues miren, lo primero es que Pompeya, como todos ustedes conocen, tiene una singularidad y es la notable riqueza iconográfica que uno se encuentra para estudiar todo aquello que quiera, desde la religión a la vida cotidiana, y también recursos marinos. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer?
Pues ustedes saben que ahora, desde hace ya unos cuantos años, en España, cuando se hacen las carreras nuevas, no las licenciaturas que hicimos nosotros, sino los grados, pues al final hay que hacer un trabajo de fin de grado. Bueno, pues esto lleva existiendo en Italia desde hace muchísimos años, desde hace al menos 4 décadas. Entonces, varias tesis de laurea se dedicaron a vaciar todos los catálogos que hay de pintura y mosaico pompeyano, tratando de rastrear y hacer un atlas de taxones ícticos y de taxones malacológicos. Es decir, una lista de peces, de especies de peces y una lista de especies de bivalvos y gasterópodos marinos. ¿De acuerdo? Miren, no sé si hay algún biólogo en la sala, algún arqueozoólogo o alguien que le guste mucho el pescado. Si hay alguno de estos 3 grupos, probablemente identificarán ustedes, aunque la luz es regular, alguna de las especies. Sí, sí. Es que si no, luego la grabación... Bueno, lo importante es que ustedes recuerden que el grado de detalle que tiene la pintura pompeyana permite identificar con claridad, en la mayor parte de los casos, casi todas las especies. Saber si son serránidos, saber si son espáridos, saber si son clupeidos, saber si son especies actualmente autóctonas de la zona, saber si son especies que debieron haber existido en la antigüedad o no, saber si son especies que nunca han existido en el Mediterráneo y que, como pasa con otros tantos temas, que se copian, proceden del Mar Rojo o de lugares alejados del ámbito itálico, etcétera, etcétera. Como decía, en pintura y en mosaico. Esto, les he dicho peces y les he dicho recursos malacológicos, pero también, por supuesto, crustáceos o cualquier cosa comestible que proceda del mar. ¿De acuerdo? Como están viendo ahí, por ejemplo, gambas, langostas, etcétera, 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 morenas y demás. Cefalópodos, pulpos y demás. Bien. Bueno, pues esta fue la primera documentación que pusimos sobre la mesa. Esto no sirve para decir qué comían los pompeyanos. Esto hay que combinarlo con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que tiraron los pompeyanos después de haberse comido lo que se comieron, que es lo que nos encontramos normalmente en las fosas, en la parte trasera de las casas, o bajo las habitaciones de las casas correspondientes a momentos anteriores. Miren, hasta época de Carlos III no hay una recogida sistemática de basura. Pues imagínense en época romana. Cuando hay un gran banquete, cuando uno invita a la familia, cuando comen 20 personas, imagínense la cantidad de residuos que se generan. ¿Qué se hace con todo eso? Se tira en una fosa. Y si no lo metes en una fosa, al final terminas teniendo problemas que hoy llamamos higiénico-sanitarios. Todos los viridarias de las casas, los hortus, los jardines, para entendernos, están llenos de fosas. Y les decía que es muy interesante, cuando se remodelan las propiedades, todas estas fosas se tapan y se cambian de uso las habitaciones. Entonces, a veces me pongo a excavar en un lugar que es el tablinum de la casa, o la culina, o un cubiculus, me pongo a excavar por debajo del nivel de pavimentación y me encuentro fosas, en Pompeya sobre todo, del año 62. Ustedes saben que hay, parte de la gran erupción que sepultó estas ciudades, hubo erupciones anteriores. Hubo una en época de Claudio importantísima, después de la cual muchísimas casas sufrieron grandes reformas, casas e inmuebles, ¿no? Bueno, pues esto también lo hemos hecho, hemos combinado la evidencia iconográfica con la evidencia arqueozoológica. La realidad, recogida, por cierto, en esas fotos que son muy bonitas, que son del laboratorio di Ricerche Applicate de Pompeya, que es un laboratorio que tiene mucho glamour, es un sitio estupendo, pero es un laboratorio fruto de su época, donde está todo metido en estanterías, porque lo que interesaba es si había erizos de mar, si había glicimeri, si había charonia lampa, interesaban las especies, no interesaba entender quién las había consumido, en qué momento se había producido, cómo se había hecho, etcétera, etcétera. De manera que todo esto se ha estudiado, pero también se han estudiado esas pequeñas excavaciones,
que son las que nos dan muchos más datos, ¿no? Les pongo únicamente un ejemplo. Esto es la colmatación de una pequeña fosa de época tardosamnítica del siglo II a.C., de uno de esos sondeos que hicimos nosotros, donde aparecieron muchísimas vértebras de centracántido y muchísimas almejas, muchísimos bivalvos de probablemente el entorno del río Sarno, que saben ustedes que recorre la ciudad. ¿De acuerdo? Bien, yo no les quiero cansar, pero quiero que entiendan que esto es lo que hay que hacer para tratar de entender qué se consumía, unido a las fuentes literarias, que nos hablan de miles de cosas, pero que son generalidades. A veces incluso cuando se refieren a las propias ciudades, son datos que no son fiables. Al final todo esto te permite conocer los recursos marinos objeto de conocimiento y o explotación en ese lugar, en este caso en el siglo I de la era. ¿Cómo se pescaba todo esto? ¿Cómo se pescaba? Bueno, pues miren, aquí hemos tenido que hacer algo parecido. Aquí hemos tenido que mirar la pintura y mirar los mosaicos. No sé si lo ven, pero este es un tema muy habitual. Aquí a la derecha, sí, yo creo que este sí lo verán, ¿no? Verán un hombre mayor, un poco encorvado, que tiene una caña de pescar exactamente igual, menos el carrete, que las que siempre se han utilizado en la costa. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que los romanos en esta época con total seguridad conocían la caña. Esto no demuestra que en el Golfo de Nápoles se pescara con caña en el siglo I. Pero si tú te encuentras esto y también te encuentras restos físicos de las cañas, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, les voy a poner 2 o 3 ejemplos de cosas muy interesantes. Miren, han oído hablar, seguro que han visto 1000 veces, en Herculano, la parte baja de la ciudad. Ustedes saben que Herculano está mucho más cerca del Vesubio, entonces fue sepultada antes la ciudad y murieron antes que en Pompeya. Bueno, pues en la parte de abajo, al lado de la playa, hay unas arquerías muy grandes que siempre salen en todos los documentales porque había una barca y porque se refugiaron allí muchísimas personas, a los cuales, por cierto, les explotó literalmente el cráneo, fruto de la subida de la temperatura. Algunos de ellos eran pescadores y algunos de ellos llevaban instrumental pesquero, como por ejemplo esto. Esto es una cesta de cáñamo con su tapadera. Esa rotura que ven ustedes ahí, que es como un mordisco, realmente es un mordisco, lo han roto cuando lo hallaron en su momento para ver qué había dentro, los arqueólogos de entonces, y lo que tienen, no sé si son capaces de verlo, pero es un palangre plegado. Un palangre, ustedes saben que es un arte de pesca, que son cordeles muy largos, de los cordeles maestros, de los cuales penden cordeles perpendiculares, a los cuales se empatillan anzuelos. Eso, por ejemplo, donde yo vivo, en Tarifa, es un arte que se sigue utilizando porque es un arte pasiva que es tremendamente rentable. Tú tiras ese arte y tú vuelves a las 2 horas o al día siguiente y si has tirado 200 anzuelos, pues sin haber perdido nada de tiempo te puedes encontrar 100, 150 o 200 capturas. ¿De acuerdo? Bien. Miren, a la izquierda verán... vale, el ratón, ¿no? Bueno, pues aquí verán con el cursor, fíjense cómo están todos los anzuelitos que han sacado algunos de ellos en los años 50 para ilustrar el tamaño y demás de todos estos que había dentro. Miren, este es el único palangre conservado en todo el Mediterráneo. No hay ningún otro. Sin duda se debió pescar bastante con palangre en época durante la antigüedad, pero es el único conocido, ¿no? Fíjense si es importante. Y luego les pongo otro ejemplo de cómo este tipo de arte debió ser muy frecuente en el Golfo napolitano. Aquí ven un grafito, fíjense que en una pared de una de esas villae tan ricamente ornamentadas con las pinturas, como es Villa San Marco, en Stabiae, pues alguien en un cubiculus lo que hizo fue grabó el casco de un barco de manera un poco rudimentaria, con sus velas, con su mástil central, con su ancla
que la ven aquí. Es decir, el barco estaba fondeado y fíjense lo que tiene el barco por detrás. Tiene un cabo largo del cual están partiendo de manera perpendicular a ambos lados cabos menores. Esto es un palangre, que es un poco la representación que tienen abajo a la izquierda. ¿De acuerdo? Esto lo hizo alguien que ocupó ese espacio, no sabemos muy bien cuándo, probablemente poco antes de la erupción, pero esto sí es un ejemplo de vida cotidiana. Esta persona o era marinero, o era pescador, o tenía que ver con este tipo de negocios, ¿no? Por tanto, como ven, cosas que no se encuentran en otros lugares. También en los fondos antiguos del Museo Nacional de Nápoles hay materia orgánica, hay redes, restos físicos de redes, como el que están viendo ustedes ahí, que en este caso es una red de lino. El lino se ha utilizado habitualmente para las redes de luz muy reducida, destinadas a especies de tamaño pequeño, como por ejemplo las sardinas y los boquerones, y probablemente esa debió ser la funcionalidad de este tipo de arte que se ha encontrado en Pompeya. Y también boyas destinadas a, ustedes saben que todo paño de red tiene que tener, en la relinga de abajo, tiene que tener plomos para lastrar la red, y arriba tiene boyas, ¿no? Bueno, lo que suele aparecer en todas las excavaciones atlántico-mediterráneas son pesas de red, porque las pesas se suelen hacer en cerámica o en metal, a veces en piedra, pero sobre todo en cerámica o en metal. Pero boyas no aparece casi ninguna, menos en Egipto no las hay, ¿no? De corcho, concretamente, ¿no? Por tanto, datos bastante interesantes. Y fíjense, luego hay algunos objetos que también podemos discutir sobre esto con tranquilidad, como estos anillos de plomo, que tienen diferentes interpretaciones en el mundo de la arqueología marítima. Para unos son para fijar las velas cuando se pliegan, etcétera, etcétera. Pero también sabemos por etnoarqueología, como están viendo en este barco, por cierto, un barco de Chetara, un barco que utiliza artes tradicionales en la zona de Sorrento y de Amalfi, que es un tipo de elemento plúmbeo que se suele usar también para lastrar la parte baja de las redes. Por tanto, es muy probable que este conjunto de arandelas de plomo se hubiera utilizado también con dicha finalidad en Pompeya y en Herculano. Y luego, como les decía, un conjunto muy diverso de anzuelos de diferentes tipologías, anzuelos simples, anzuelos dobles, anzuelos encadenados, como este de aquí, anzuelos encadenados que, como nos dicen, nos recuerdan los tratados antiguos de pesca, sirven para evitar que los peces grandes, que tiran mucho de los aparejos, enrollen el aparejo y permitan partirlo. ¿Qué es lo que hacen los anzuelos encadenados? Como ven, tienen una argolla en la parte superior y cuando el animal lo muerde, lo que gira es la cadena, no el cabo que está encima. Esto sirve para peces espada, para atunes, para peces de gran porte. Y luego están viendo abajo a la izquierda este tipo de artilugios, que los que sean de costa o vayan a la costa los conocerán, que son las famosas lanzaderas, que son como agujas que tienen los extremos ahorquillados, girados 90 grados, y lo que se hace con ellas es se embobinan y sirven para reparar redes. Las redes se rompen siempre. Se rompen porque se enmallan en el fondo, se rompen porque las rompen los peces cuando quieren salir, o se rompen porque se enganchan en el ancla, se engancha en la propia cubierta. Entonces, una imagen muy mediterránea, que existía también en la antigüedad, es el reparador de reyes, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que encontramos relacionado con el instrumental pesquero. Y fíjense qué curioso, normalmente no coincide la imagen que tú tendrías sobre lo que se habría pescado en ese lugar. Si solamente miras la primera parte, la arqueozoología y la iconografía, no se corresponde con lo que se debería haber pescado si tú miras el instrumental de pesca. Por eso hay siempre que combinar todas estas cosas. La tercera cuestión es
¿Qué se hace con todas estas cosas? Y yo aquí les tengo que recordar algo que me consta que seguro que conocen, pero recordarán que los romanos inventaron la acuicultura, o al menos, como otras tantas cosas, se atribuyeron la invención de la acuicultura. Y en ámbito napolitano hay muchas piscinas, o sea, muchas grandes instalaciones en la costa, de esas villas lujosas que tenían los senadores y los miembros pudientes de las clases nobles romanas, donde engordaban las ostras, los mejillones y algunas especies de pescado, y se sorprenderían ustedes de cómo buena parte de lo que hoy en día nos comemos, que procede de la acuicultura, como por ejemplo las doradas, las lubinas o los rodaballos, ya los romanos se encargaban de criar estas especies en cautividad. Bueno, pues hay un tipo de estructura arqueológica muy frecuente en Pompeya, que es que algunas casas tienen piscinas dentro, en cuyas paredes, no sé si ven estos boquetes de aquí, también los ven aquí en detalle, esos son ánforas encastradas en las paredes de los estanques, que son estanques subterráneos, que, siguiendo las indicaciones de Columela, son uno de los elementos importantes para facilitar la reproducción del pescado en cautividad. Y es que tengan zonas de aguas tranquilas y zonas con muy poca luz. Por tanto, el tema de la acuicultura también está muy presente con todas nuestras cosas. Y decirles también que con esto llegamos a la elaboración de productos piscícolas. Todas esas cosas al final generaban dos tipos de productos, que es lo que los romanos llamaban salsamenta o salsamentum en singular, que es pescado en salazón, pescado salado. Pescado salado, que es como el bacalao que compramos hoy en día en las tiendas. Tacos de pescado salado. Pero además, el pescado salado se ha mantenido desde tiempos inmemoriales a la actualidad en diferentes formatos y maneras, ¿no? Ese que les decía del bacalao, pero también hay muchas variedades, como el lomo seco, la mojama y otras tantas. Pero miren, lo que se ha perdido son las salsas de pescado. Las salsas de pescado, que los romanos saben ustedes, que llamaban garum, que llamaban muria, que llamaban liquamen, lactatum, lymphatum, alec, que no son otra cosa que el destilado de haber colocado en sal partes no cárnicas del pescado, haberlas dejado fermentar con aquellos ingredientes que más nos gusten, con vino, con miel, con almejas, con carne terrestre, con lo que uno quiera. Al final eso genera, después de unas 3 semanas, una papilla que no se pudre y que tampoco huele muy mal, frente a lo que dice las fuentes clásicas, cuando ha habido arqueología experimental se ha podido demostrar, y al final esa papilla que les decía que no se pudre porque la sal inhibe la putrefacción, y todo eso se prensa. Siempre que se prensa hay una fracción líquida y una fracción sólida. La fracción líquida normalmente era garum o liquamen, y la fracción sólida, que era mayoritaria, casi más del 60%, era el alec, que era una especie de paté. Miren, el garum no se comía. Si uno mira el recetario de Apicio, verán que casi todas las recetas tienen garum. Pero no es que se comiera el garum, es que se cocinaba con garum. El garum, si me permiten la comparación, para entenderlo bien, es algo parecido a la sal para nosotros, para nuestra sociedad, antes de que los médicos nos prohibieran consumir sal. Y es que en todas las casas hay sal y en todas las comidas se echa sal. Bueno, pues en casi todas las comidas se echaba garum o se adicionaba garum, porque era la manera de conseguir otorgar el punto de sal a los alimentos, y además el garum tiene una serie de nutrientes y una serie de vitaminas que eran tremendamente beneficiosas para la salud. Ustedes saben que no se puede vivir sin sal, es imposible. Hoy en día lo que nos pasa es que
consumimos sal en exceso y por eso la tenemos que limitar, ¿no? Bueno, pues la ingesta de sal para la sociedad antigua en buena parte venía del consumo de este tipo de productos. Y eso es lo que explica que haya ánforas de garum en todo el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano. Bueno, pues les decía esto porque hemos tenido que estudiar los urquei y las ánforas, aquí tienen los urquei, de producción regional para saber qué hacían los romanos en ámbito napolitano. Es decir, no hemos ido a estudiar las ánforas béticas, ni las ánforas gálicas, ni las ánforas norteafricanas, sino que hemos ido a estudiar las ánforas itálicas de Salazón y los envases destinados a los envases de producción local regional en Campania destinados al envasado de este tipo de productos. Bien, aquí tienen la casa de ese Lucius Umbricius Scaurus a la cual me refería. Nosotros quisimos excavar en esta casa, ¿cómo no? En la casa del gran propietario. Pero miren, cuando fuimos a ver la casa, no había nada relacionado con la Salazón, más allá de ese tapete musivario a la entrada de la casa. Y muy a nuestro pesar y de nuestro grupo de investigación, pues dijimos, mira, no, con mucho, además nos dieron hasta permiso, dijimos, no lo vamos a hacer porque nos vamos a pegar 6 años aquí excavando la casa y de peces y de pescado nada, vamos a estar investigando otro tipo de cosas. Por el contrario, cuando llegó ese evento que para los pompeyanos fue nefasto, pero que para los arqueólogos ha sido maravilloso, ¿cuál es? El hecho de que las ciudades quedaran sepultadas. En toda la zona excavada de Pompeya, en Herculano no hay nada. En Pompeya solamente hay un lugar donde sabemos que se estuvieron produciendo y vendiendo conservas de pescado en el año 79, que es la llamada bottega o tienda del Garum. Ahí tienen un detalle de Pompeya, de la Reggio Prima, y en la zona de la ínsula 12ª y la zona 8ª, ahí es donde está eso que no era una oficina salsamentaria, es decir, no era una tienda preconcebida para la venta, la producción y la venta del pescado, sino que, como en tantos sitios de Pompeya, fue una casa remodelada, que después de esa erupción del 62 se reconvirtió en tienda piscícola. Aquí es donde hemos dedicado buena parte de ese proyecto entre el año 2008 y 2012 para terminar de excavar lo que no excavó Amedeo Maiuri. En esta época, digamos que excavaban los obreros, no excavaban los arqueólogos. El arqueólogo iba cuando podía a ver qué había aparecido y demás, y a veces, para nuestra suerte, no excavaban bien. Lo que hacían era, iban excavando como ellos consideraban y a veces no llegaban al suelo. Entonces, la tienda del Garum la hemos terminado de excavar. Ya estaba excavada y ya estaba descubierta. Pero hemos excavado todas las habitaciones, esas 13 que tienen ustedes ahí, y en prácticamente todas, menos en una que tiene mosaico, no habían agotado el registro estratigráfico. Bien, miren, esto sabíamos que era una tienda del Garum porque había unas tinajas, unos dolios, que están viendo ustedes ahí en la imagen, unos dolios revendidos, probablemente comprados a un vinatero, porque si se fijan, son de módulos y de formas diferentes. Aquí tienen uno de forma más o menos circular y aquí tienen otro de panza cilíndrica. Bueno, pues cuando Maiuri excavó en este lugar, fíjense que estaban las tapas de estos dolias totalmente cubiertos de lapilli. Para aquellos de ustedes que no hayan visitado Pompeya o no la hayan visto bien, Pompeya no está llena de ceniza ni de lava. Lo que está cubierta es por un tipo de piedra pómez, que se llaman lapilli, que son pequeños y que cubrían la totalidad de las estancias. Excavar esto es bastante fácil, porque nada más que tienes que quitar las piedrecitas, pero bastante complicado porque las cosas están muy bien conservadas. Bueno, pues cuando se levanta esa tapa, todavía lo que tienen ustedes es esto, restos del pescado fermentado en el interior. Por eso este lugar se llama la tienda del Garum. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues miren, les voy a poner un par de ejemplos.
Lo que hemos hecho aquí ha sido estudiar toda la evidencia arqueozoológica, los huesos. En el caso de los dolios, ¿qué se ha podido determinar? Pues se ha podido determinar que sobre todo estaban procesando boquerones en Graulis en Crassicolus durante la fase del año 79. Miren, les decía que este proyecto ha sido interdisciplinar. Hemos estado trabajando con los tecnólogos de los alimentos de mi universidad, los ingenieros químicos, que se dedican a estudiar sobre la alimentación actual, ¿no? Y algo que no se había visto es que el grado de micronización de los huesos, si se fijan, esos están mucho más machacados que estos de aquí abajo. Está mucho más rotito. ¿Por qué? Resultado de ese proceso de fermentación que está mucho más acelerado en el dolio del cual proceden los huesos de arriba. Eso, unido a toda una serie de cosas, de indicadores de carácter químico, de aminoácidos y de coloración del sedimento, etcétera, etcétera, nos ha permitido determinar que en esos dolios que han visto en batería había garum en diferentes fases de elaboración. Desde el garum recién echado al garum casi elaborado en uno de los dolios que solo tenía residuo líquido. Bien, se ha estudiado los huesos, lógico, pero miren, hemos tenido que estudiar, como los detectives, todo lo demás. Les voy a poner solo el ejemplo de los dolios, pero esto lo hemos hecho con las canalizaciones y con todo lo que hemos podido y nos han dejado. Miren, de los dolios hemos estudiado la tierra que estaba entre los huesos. ¿Para qué? Para hacer análisis palinológico, para saber si había esporas de polen adicionadas intencionalmente a la preparación piscícola. El que sea alérgico, pues sabrá que el polen está por todos lados. Y yo, que he venido hoy de Cádiz, probablemente me haya traído polen de mi casa o de mi entorno. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que hacer análisis polínico de varios estratos de la misma zona y de la misma época, y hemos tenido que hacer varios análisis polínicos del sedimento interior de los dolios. Hemos puesto los diagramas polínicos con todas las especies de lo que había fuera, de las especies de taxones que había fuera y de los que había dentro. Y, por supuesto, lo que había dentro de los dolios eran buena parte de los que había fuera, pero algunos que solo estaban dentro. Y esos son las conservas de apiáceas, sobre todo, que habían utilizado para hacer este garum. Además, han aparecido diatomeas, que es lo que tienen ahí, por tanto, sal, o agua de mar, si quieren ustedes, agua de mar. Y luego ven ahí unos cromatogramas, unos gráficos relacionados con análisis de residuos orgánicos que hemos hecho de las adherencias de la pared de los dolios y del sedimento. ¿Qué nos han salido? Pues que los dolios tenían vino, tenían ácido tartárico, ácido acético y otra serie de cosas que claramente se podían relacionar con el vino. Entonces dice, claro, esto es un garum con vino o enogarum, de los cuales conocemos varias variedades. Pues no. ¿Y por qué no? Porque en el sedimento donde estaban los huesos no había indicadores de vino. Por eso les digo que todo esto es muy delicado, ¿no? Entonces, y por eso les comentaba que por esa diversa morfología de las tinajas, unido a este dato, probablemente el empresario que allí vivió en la última etapa, como ven, esto no era Carrefour, esto era una casita habilitada como podía, compró unas tinajas a quien pudo y eran unas tinajas de segunda mano que procedían de un termopolio o de otro lugar donde se hubiera producido o consumido vino. Bien, como les decía, aquí tienen la planimetría. Hemos tenido que hacer un análisis arqueoarquitectónico, porque esto, como en criterio, te obligan en Pompeya. Si tú estás estudiando un inmueble, un edificio, una casa, lo que sea, tienes que estudiar todas las fases arquitectónicas, tratar de entender bien cómo ha ido evolucionando ese inmueble a lo largo del tiempo, pero nosotros, después de haber hecho eso, nos hemos centrado solo en la fase de época Claudia a la época de la erupción del año 79. Y miren, otro ejemplo, las canalizaciones, que no son monumentales, que no son de gran interés, pero que si las rascas bien y las estudias con atención te da muchísimos datos.
Miren, abajo, esto de aquí, es un filtro, es algo redondo. Bueno, pues eso tapaba una tarjea, es un filtro de hierro. Por eso, fruto de la erosión, está tan corroído y los orificios, que originalmente estaban por todos lados, están taponados. Todo esto estaba lleno de residuos, que con ultrasonido se le han quitado los residuos, lo hemos analizado y nos han salido algunos restos de pescado, por ejemplo, de morena, pegados, y por tanto esto nos permite saber que la morena era una de las especies objeto de tratamiento en el ambiente 9 de la tienda del Garo. Y también han salido cañaillas, múrices, murícidos, ¿no? Bolinus brandaris, ¿no? Por tanto, además de pescado, había moluscos en este tipo de instalaciones. Y luego, miren, le comentaba lo de la arqueometría, que aparte de pasártelo muy bien, es una cosa magnífica porque te da bastantes datos. En los suelos de las habitaciones, cuando quitamos todo el sedimento del último nivel de uso antes de la erupción, lo que se ha hecho es muestrear, lo están viendo aquí, está en la cocina de la tienda del Garum, se ha muestreado, se ha hecho una malla y se ha muestreado sistemáticamente en la pavimentación, buscando distribución de fosfato, distribución de proteínas y distribución de ácidos grasos. Y eso hecho en casi todas las habitaciones, lo que te permite saber es dónde trasegaban con pescado y dónde trasegaban con otras cosas. Y dónde, al no haber basurita, no había procesado de alimentos. ¿De acuerdo? Todo esto lo hemos utilizado para tratar de interpretar bien esos ambientes que, como les decía, al proceder de una casa es muy difícil saber a qué se dedicaron. En relación al instrumental utilizado en el último momento, hay algunos cazos, hay algunos coladores. Tendemos a pensar que en esta tienda, además de producir, vendían. Lo podemos decir porque han aparecido restos como este y sobre todo porque han aparecido ponderales y han aparecido monedas. ¿Dónde? En la parte anterior de la casa que da a la calle. O sea, si nosotros pusiéramos ahora, no lo he hecho porque no cabía, digamos un mapa punteando todas las monedas que han aparecido en nuestras excavaciones, casi todas están cerca de la calle, que son los lugares donde no se producía pescado, sino que se vendía, y también los ponderas. Y luego, miren, ha salido una cosa muy interesante, casi nos matan allí en Pompeya, porque esta es la tienda de los umbricios. Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que este negocio no tiene nada que ver con los umbricios. Primero porque no ha salido ni un urqueus, ni una de esas botellitas que han visto ustedes, que en Pompeya son frecuentísimas, en contextos de consumo y en contextos productivos diversos. Y luego la última campaña nos salió un grafito en un plato de terra silata itálica que ponía Popidi. Por tanto, la gens Popidia, que era bastante potente también en este entorno, pensamos que era la que gestionaba este lugar, ¿no? Bien, miren, y aquí algún detalle de nuestras excavaciones que las hemos hecho con lupa, tratando de buscar cosas relacionadas con la fabricación de alimentos. Miren, estos son los restos del tejado, no sé si ven aquí los índices y las tégulas caídos. Debajo de esto y por encima del suelo lo que hay es una capa. En el fondo lo que es la degradación de todas las cosas que había allí, que se han partido, se han roto y se han, digamos, sedimentado muy lentamente desde el año 79 a la actualidad, y hemos encontrado cosas interesantes, como por ejemplo esto que ven aquí. Fíjense que había varias ánforas o dolios colocados en las paredes. Estos son recipientes, esto es muy frecuente en la antigüedad, que lo que se hace es se reutilizan las cosas. Estas ánforas las habían recortado y las habían reutilizado como contenedores de otras cosas. Aquí de aceitunas y de frutas. Dos de estas ánforas estaban llenas de aceitunas y de frutas. Pero es que en otro de los ambientes, de la parte trasera, nos encontramos otra cosa parecida, como están viendo ustedes aquí en otras de las ánforas y demás, también restos de los huesos de frutos. Por tanto, pensamos que este tipo de alimento debió jugar un papel importante en la elaboración de conservas que nos resulta muy difícil tratar de entender bien. Como también es difícil de entender algo si tú no lo contextualizas desde la perspectiva de la tecnología
alimenticia, como es el hallazgo de dos ánforas, esta casi entera y otra un fragmento, con cal. Como ven, esa ánfora estaba llena de cal, intencionalmente llena de cal. Este tipo de hallazgo en Pompeya se suele relacionar con reparaciones en las casas y demás, que cuando llegó la erupción pues estaban, digamos, haciendo obras en algunos de los edificios y aquí se quedaron parte de los materiales. La cal se suele utilizar con bastante frecuencia para rebajar el pH de algunos alimentos. Y esto en encurtidos actuales y demás todavía se sigue utilizando. Esta es la interpretación que nosotros damos a este hallazgo y que también en algún contexto de consumo, por ejemplo en Tárraco, conocemos ejemplos de ánforas de garum donde también habían adicionado intencionalmente restos de cal. Y luego, fíjense, lo que tiene ahí es un tapón de cal. Un tapón de cal que lo que tiene son improntas de hojas. Improntas de hojas interpretadas en un primer momento como resultado de las hojas de la vegetación que había en el huerto de la casa, que se debieron caer y que quedaron, digamos, impregnadas en cal. Y que hoy sabemos que es uno de los sistemas de hermetización de las ánforas. Cuando uno las llena de producto, para evitar que se te oxide, uno tiene que aislar eso del exterior. ¿Cómo lo hace? O con lino, o con barro, o con hojas. Por tanto, probablemente esto es uno de los tapones de las ánforas que allí había. Bien, y para ir ya acercándonos al final, la tienda del garum tenía una cosa excepcional. Y es que en esta esquinita, aquí tienen el plano, fíjense, en el ambiente 13, al final del todo, Amadeo Mayuri, cuando excavó, sacó cientos de ánforas de este lugar, enteras. Y se cansó. Y en una perspectiva que hoy diríamos moderna de la arqueología, decidió dejar en reserva una zona sin excavar. Una zona que se suele llamar la pila d'ánfore de las bodegas del garum. Un conjunto de unas 100 ánforas aproximadamente en una esquina de uno de estos patios, ¿no? Bueno, pues hemos intentado estudiar esto con todo el mimo que hemos podido y lo primero ha sido recopilar la documentación relacionada con esta gran acumulación. Esa documentación, que es una cosa casi detectivesca, es buscar toda la fotografía que desde las excavaciones de Mayuri en los años 60 se habían hecho para tratar de entender bien cómo estuvieron estas ánforas apiladas, además de las que aún estaban in situ. Además de eso, hemos recuperado unos bocetos de una arqueóloga técnica, una aparejadora que había en la época de las excavaciones, Oliva, y que nos ha dado muchos datos de interés. Bocetos que parecen artísticos, parecen un poco recreaciones y que no lo son. Y le voy a decir por qué no lo son. En uno de ellos, que no es el que les he proyectado, hay un tipo de ánfora que no existía en la tipología. Entonces dijimos, mira, esta es la prueba de que esta señora dibujaba lo que buenamente quería y como podía. Es que esa ánfora la hemos encontrado en el almacén. Esa ánfora rara, que no estaba en las tipologías, la hemos encontrado en el almacén, ¿no? Por tanto, verdaderamente estos dibujos son de muchísimo interés porque buena parte de estas ánforas se han extraído, se han colocado en los granates del foro, en ese lugar que si ustedes han visitado Pompeya, en el foro habrán visto que tiene una reja, donde están los miles de ánforas y de todo el mobiliario pompeyano allá apilado, y se había perdido la memoria de la procedencia exacta de este tipo de materiales. Con esta labor se ha podido hacer y hemos podido hacer este tipo de reconstrucciones uniendo la documentación gráfica, fotográfica, de las fichas de registro de la superintendencia y la excavación de toda esta zona del ambiente 13. No les quiero cansar con todo esto, pero quiero que recuerden que en este último patio lo que había era muchísimas ánforas de pie, como las que ven a la derecha, por tanto, llenas. Muchísimas ánforas al revés y, por tanto, vacías, pendientes de reutilización. Y conseguimos que nos dejaran excavar la pila de ánforas. Y esto lo hemos hecho con los restauradores, se hizo en 2 campañas y lo que se ha hecho es un proceso de documentación. Como ven, están apiladas en varios niveles.
Nosotros hemos excavado 80 ánforas completas. Hoy en día esta es la mayor acumulación que se conoce en el mundo de ánforas de pescado italiano, ya hay muy pocas, son las llamadas Dressel 21-22, y aquí tiene un poco la tipología, que tampoco entiendo que les interesará mucho, pero quizás un detalle sí. Miren, las ánforas de pescado de la pila de ánforas de la Bottega del Garum son mayoritariamente calabresas. Esta de aquí, la del tipo Bot 2, ¿no? El 80%. El 5% de la Sicilia occidental, de la zona de Trapani. Y solamente el 15% locales regionales. Es decir, el pescado que estaban procesando en la Bottega del Garum cuando les llegó la erupción no era de la Bahía de Nápoles. Era pescado suritálico y siciliano. Por tanto, esto también es un aviso para navegantes, que siempre tratamos en arqueología de la producción de pensar que todo es muy sencillo y que todo es muy simple y que uno pesca, el otro sala y el otro vende, y a veces las cosas son más complicadas. Miren, esta acumulación, aparte de que las ánforas están enteras y han permitido precisar muchas cosas, también nos han permitido precisar datos relacionados con el paleocontenido, porque casi todas tienen tituli picti. Miren, sobre esto hay una gran discusión, porque los tituli picti, las inscripciones pintadas, tradicionalmente se ha dicho que, como hay muy pocas, se asociaban a lotes o se asociaban a grupos de productos. Imagínense, yo soy un mercator y lo que hago es una compra en Gades o en Stabiae de un lote de 100 ánforas. Y rotulo una, o me rotulan una, como ejemplo o como indicación de ese contrato que acabo de hacer. Eso, más o menos simplificado, es lo que se suele decir. Pues miren, este hallazgo ha servido para demostrar que esto no es así. Que buena parte de las ánforas, si no todas, tenían tituli picti. Estas, todas. Y si uno mira los tituli picti en Dressel 21-22, que no vienen de esta acumulación, casi no hay. ¿Por qué? Por cuestiones de conservación, como siempre nos pasa. Bien, además de esto, se ha tenido que ver en ultravioleta y demás, pero miren, el formulario es igual que una lata de conservas actual. Cuando uno va a comprar algo, en España no, porque todos reconocemos las cosas por el tamaño, la forma y el color. Pero si ustedes se van a Vietnam y están ya cansados de los hoteles, que eso lo hacemos todos, y se van a un supermercado y entran allí, sí se leen. Bueno, en Vietnam no lo sé, pero en Alemania a lo mejor sí. Lo que pone en la lata. ¿Qué pone aquí? Miren, aquí pone ¿qué producto hay dentro? Esto es SP. No sabemos lo que es. Esto se ha leído de mil maneras. Saperda. Saperda es un tipo de pez. La calidad, Esquelens, summum. El peso, que es lo que interesa, en libras. ¿Cuánto contenido de pescado hay dentro de la ánfora? Si le dan ustedes la vuelta a esta ánfora, por detrás está la otra inscripción, que es la tara de la ánfora. El peso de la ánfora vacía, que se pesa en el momento del envasado, porque no todas las ánforas pesan lo mismo. Y luego está el comerciante o el destinatario, los trianómina, luego está el productor, nombres personales, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, este registro ha sido de muchísimo interés porque se han podido entender muchísimas cosas. Y luego, miren, estas ánforas, hay un investigador del cual ustedes habrán oído hablar muchas veces, que es Heinrich Dressel, que fue un epigrafista que a finales del siglo XIX estudió muchísimas cosas y también las inscripciones de las ánforas. Y él leyó algunas de estas inscripciones como ponía MAL, cum, mala, cumana, manzanas de cumas, que es un poco lo que tienen aquí, que esto fue una práctica de arqueología experimental que hicimos ahí. Cogimos varias de ellas con las inscripciones, las llenamos a ver qué problemas tenían el apilado de las manzanas, etcétera, etcétera. Ya se ha demostrado que esa interesante sugerencia de Dressel no es viable. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas ánforas tenían restos ícticos en el interior.
restos de resina, no sé si la ven, pero bueno, antes de echarle el pescado hay que echarle resina calentada, termoalterada, convertida en pez para impermeabilizar la superficie, y a esa resina se pega el pescado, aunque uno lo vacíe con una espátula o como quiera. Se quedan adherencias en la boca, se quedan adherencias en algunas partes de la pared o se quedan adherencias, sobre todo, en el suelo de la pila de ánforas, porque cuando se apilaron las de la fila primera, que estaban sobre el suelo, los restos que tenían de pescado en su interior, después de 19 siglos, se han quedado en esa especie de pequeña montaña, pequeña acumulación, en torno a el círculo que genera la boca. Por tanto, detalles de interés, detalles, como les decía, que todo esto lo han vuelto más complicado, porque aquí había una propuesta de nuestro colega Manuel Bot de que las diferentes inscripciones eran tipos de peces, que encontraban también un paralelo muy interesante con los tipos monetales de algunas ciudades napolitanas, que utilizan, por ejemplo, los moluscos y demás, y nosotros lo que hemos visto es, habiendo tenido la suerte de ánforas enteras con tituli picti y con huesos de pescado en su interior, es que casi todas, no todas, pero casi todas tienen casi lo mismo. Casi lo mismo. Especies diversas de peces dentro de la misma ánfora, y en ánforas cuyo titulus relativo al contenido es diferente, lo mismo. ¿Cuál es la interpretación? Que esto no son alusiones a peces, sino alusiones a productos. Igual que el garum, como les decía, igual que el lymphatum, que se conoce menos, o el lactatum, que son también salsas piscícolas, pues quizás en esta zona itálica también debieron hacer preparados piscícolas no tan afamados y por ello no tan recogidos en las fuentes grecorromanas y que de momento no sabemos interpretar. Y para terminar, decirles que una de las cosas que más me ha gustado de la exposición que acabo de ver es casi al final, que habrán visto una estantería que pone que arqueología es publicación. Y cuando la vean, como me están aquí soplando, vayan al final y leanlo, porque es verdad, si no todo esto son historias, vivencias de quien ha tenido la suerte de estar aquí, que imagínense ustedes los palos que ha habido para poder venir a excavar a este grupo. Y miren, les he pasado un libro que es el resultado de una reunión científica que se hizo en Pompeya en el año 2010 durante el proyecto y que se ha publicado en 2013, para tratar de analizar algo que no era la economía aliéutica, pero que sí nos dimos cuenta que era importante, porque a veces en las excavaciones te aparecen cosas sobre las cuales conviene reflexionar. Y es que en Pompeya hay muchísima moneda ebusitana de Ibiza. Y además hay muchas imitaciones locales de moneda ebusitana. Ese libro lo que hace es recoger las relaciones económicas entre la Campania e Ibiza, sobre todo siglos II y I antes de Cristo. Y aparte de, como siempre hacemos los investigadores, publicar muchas cosas donde podemos, ahora mismo estamos en fase, no hemos querido despiezar el proyecto, sino se han dado a conocer en congresos y en revistas algunas cosas, pero hemos decidido publicar o reservar para publicar en 2 libros grandes todas las cosas que se han hecho, y ahora estamos en esa fase de cierre y espero que en breve vea la luz esto, vea la luz la recreación virtual de la tienda del Garum, que no hemos querido hacer hasta tener todos los datos, que esto a veces es una cosa que como es muy lucida, pues se hace antes y cuando ya está gastado el dinero y demás no lo puedes hacer otra vez y demás. Entonces nosotros hemos pensado mejor hacerlo al final. Mira, les pongo un ejemplo. Ahí ven un cubo. Eso no es un cubo. O sea, cuando excavaron en la época de Mayuri se dejaron el fondo, que pensamos que era, mejor dicho, una cesta con forma cúbica. Después de llevar 2 o 3 años buscando paralelos, nos hemos dado cuenta que es una nasa de pesca. Por tanto, esto que son pruebas infográficas, pues al final no llegarán. Y termino recordándoles algo a lo que se refería Carmen Marcos,
y es que a veces para entender la vida cotidiana en estos sitios, los arqueólogos no podemos. Los arqueólogos no podemos porque somos historiadores y nos dedicamos a lo que sabemos hacer, que es interpretar la cultura material, los objetos. Entonces, mire, en este caso, cuando fuimos a publicar los resultados, había muchísimas preguntas sobre las cuales me hacían mis compañeros, yo mismo me hacía y no podía decir nada. Por ejemplo, ¿qué cantidad de garum se puede producir en un dolio? ¿Cuánto tiempo aguanta el garum si está elaborado en una tinaja y no puedo sacarlo o no me interesa sacarlo? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una ánfora llena de garum hasta que ese garum se pudra? Por eso hemos tenido que trabajar con los ingenieros químicos, que en este caso han sido de la Universidad de Cádiz, y hemos podido resolver, no todo, pero muchas de estas cosas. Y con algunas conclusiones interesantes, como por ejemplo, cuantificando la productividad de todas estas cosas, hemos llegado a la conclusión de que en Pompeya debe haber bastantes más bostegues del garum, porque lo que se producía aquí no servía para alimentar ni a la 10ª parte de la ciudad. Y además de ello, miren, cuando uno trabaja con personas que hacen investigación aplicada, como son mis colegas de tecnología de los alimentos, ellos lo que han hecho han analizado todos estos restos desde su perspectiva. Su perspectiva, ¿cuál es? Tener todos los datos y todo eso para entender el protocolo de elaboración, pero luego lo han tenido que reproducir en laboratorio para tratar de valorar cómo funcionaba todas estas cosas. Y esos decantadores que ven ustedes ahí son decantadores con garum que ellos han reproducido, y lo que han hecho es no hacer garum, sino que han reproducido el garum de esos dolios de Pompeya en el año 79. Cuando terminó esta investigación, aparte de haber publicado los papers y todas estas cosas, ellos que se dedican a esto, ¿saben lo que nos dijeron? Nos dijeron que eso estaba muy bueno. Y que estaba muy bueno y que se podía comercializar. Y nosotros en Humanidades no nos dedicamos a estas cosas, pero ellos sí, porque trabajan con empresas alimenticias. Y esto permitió que esas personas que ven ahí, que son antiguos doctorandos de tecnología de los alimentos, montaran una spin-off, una empresa esta de base tecnológica que sigue en funcionamiento, que ha durado durante varios años y que ha permitido que ese producto, que lo han llamado flor de garum, y otros tantos que tienen ustedes por ahí, pues los han reintroducido en el mercado, y lo que están tratando es de recuperar una cultura gastronómica que en Occidente se perdió, pero que si alguno de ustedes ha viajado a Camboya, a Tailandia, a Vietnam, a todos estos sitios, y ha ido a los mercados, se habrá dado cuenta cómo allí venden cosas como el nuoc man, el nam pla, salsas de pescado casi iguales que el garum, que allí se consumen cotidianamente. E igual que garum lo había de un sextercio o de 20 euros, como nos dice el edicto de precio de Diocleciano, en Tailandia pueden ustedes comerse un calamar a la plancha en un mercado y que les cueste 30 céntimos de euro la salsa. Pero también, si van a un restaurante de calidad o van a comer con el embajador, que Dios quiera que les invite alguna vez, pues probablemente ese nampla será de la misma calidad que consumían los senadores, los emperadores o las personas importantes de la sociedad romana. Con esto termino diciéndoles que lo que nosotros hemos hecho es un inicio de esta línea de investigación, porque se han podido desarrollar algunas de las cosas que yo les he comentado al principio. Hay muchísimas líneas de trabajo abiertas, pero sí les digo también que esta experiencia ha sido estupenda, sobre todo porque era un tema olvidado en Pompeya. Pompeya es, sobre todo, topografía, urbanismo, arquitectura, escultura y pintura. Sociedad, si quieren. Este tema no lo habían trabajado, y este tema, gracias al apoyo de las ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior, pues se ha podido desarrollar, y seguro que todavía le queda cierto recorrido en los próximos años. Y nada más, muchas gracias por su atención.
10, ¿no? A las 8 y 10 pasadas. Perfecto, muy bien. Bien, muchísimas gracias, Darío, por esta interesantísima conferencia que nos aproxima precisamente a esos aspectos de la vida cotidiana de esta ciudad de Pompeya y cómo un proyecto, ¿no?, que parte de una idea va enriqueciéndose con el paso del tiempo, ¿no?, dando lugar a nuevos proyectos, nuevas perspectivas. Y, bueno, enhorabuena por todo el trabajo realizado. Y ahora, si tienen alguna pregunta, pues es el momento. Adelante. Le van a pasar el micrófono. Sí, sí, perfectamente. ¿Sí? Sí. Bueno, yo he visto algunos restos de industrias conserveras romanas, de época romana, pues en Almuñécar o incluso cerca del Arache. Entonces, no había ningún tipo, en la casa excavada, no había ningún tipo de construcción similar a estas que a mí me parecieron como grandes cubetas o algo por el estilo. Es una pregunta estupenda, porque normalmente la fermentación del pescado no se hace en tinajas. Y gracias a Dios que no se hace en tinajas, porque las piletas que usted comentaba son los indicadores arqueológicos que nos permiten identificar los saladeros a lo largo de las costas del Atlántico y del Mediterráneo. Si el profesor Michel Ponsic no se hubiera dado cuenta de esto, pues hoy en día no seríamos capaces de saber dónde están las fábricas de salazón. Por tanto, esto es efectivamente atípico. En Italia sabemos que se producía muchísimo pescado salado, como en todos los países mediterráneos, y no hay casi fábricas de salazón. En la Italia continental, en Sicilia sí, y no las hay porque los arqueólogos no somos capaces de identificarlas. En la tienda del Garum, si no hubieran aparecido esos dolos llenos de pescado, habría sido imposible. Por tanto, las estructuras de producción, que es lo que usted está comentando, es algo fundamental tratar de entenderlas bien para poder analizar todas estas cosas. Miren, en Cádiz nosotros hablamos de una cosa que se llama el efecto pileta. El efecto pileta es que, por el contrario, como en Almuñécar, en Lixus, en todos estos sitios, en Bailo Claudia, en los centenares de hectáreas que hay por toda la costa, se han identificado muy bien las piletas de salazón durante muchos años. Siempre que aparecía un suelo de Pusininum con un cuarto de bocel o resto, una esquinita, una pileta, decía, mira, ya tengo aquí una fábrica de salazón. Y las piletas son estructuras artesanales que tienen una multiplicidad de utilidades, de usos. Entonces, la tipología de los saladeros hoy en día es relativamente bien conocida. Y si tú te encuentras una pileta revestida con opus igninum, con esta especie de hormigón hidráulico con cerámica machacada, que no es canónica, tú tienes que demostrar que ahí se saló el pescado. Eso es fácil, ¿eh? Eso es fácil porque en esta serie de televisión que ustedes habrán visto muchas veces de criminólogos, cuando llega un criminólogo y te coge una muestra, te la analiza la muestra y te sabe decir qué es lo que hay. Pues lo mismo hacen los químicos con nosotros. El problema que tienen nuestros químicos es que tú no analizas el producto, tú analizas la degradación del producto. Entonces, si ahí hubo algo, el químico lo que analiza no es ese algo, sino aquello en lo que se ha convertido esa sustancia después de 2000 años de tiempo, ¿no? Pero los ácidos grasos de pescado sí se determinan con facilidad. Entonces, si aparece una pileta, la analiza y si te salen los componentes de los ácidos grasos, tú puedes saber que ahí hubo pescado en el último uso. Para el futuro, como les decía, quedan miles de cosas. No son capaces decirte si son sardinas, si es ballena, que también se sabe la carne de la ballena, o si son atunes. No, la tecnología actual, con ese gran deterioro a lo largo del tiempo, no te permite determinar ni siquiera la familia. Pero yo estoy seguro que, igual que hace si Siret escuchara estas conferencias, pues probablemente tendría pesadillas,
pues dentro de 50 años vendrá algún químico, se habrá determinado algún procedimiento, algún protocolo para... Por eso es muy importante guardar muestras y por eso es muy importante, como hizo Mayuri, no excavar todo, sino dejar cosas para las generaciones venideras para que puedan también aplicar sus propios métodos. ¿Alguna pregunta más? Preguntas no, pero hambre sí tendrán, ¿no? Claro, sobre todo de tomar pescado con un poquito de garum, así por encima. Bueno, pues entonces nada más. Muchas gracias por su asistencia y animarles, invitarles a que visiten la exposición que acabamos de inaugurar esta mañana. Mañana será el primer día que esté abierto al público. Se llama El poder del pasado, 150 años de arqueología española, y en ella, bueno, pues van a poder encontrar magníficas piezas y ejemplos y auténticos hitos de la arqueología. Se organiza con motivo del 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional y nos pareció que era una buena idea seguir con plantear el tema de los 150 años también de la historia de la arqueología, lo que hemos hecho juntos con otros museos, y se muestran pues 150 piezas. Está dividida en 3 ámbitos, de 3 periodos cronológicos: los inicios de la arqueología, el anticuarismo, el desarrollo de la arqueología científica y los últimos proyectos desde 1960 hasta nuestros días. Y bueno, si hay arqueólogos aquí en la sala, pues piezas emblemáticas. No voy a decir nada porque no podemos citar ninguna pieza, todas son importantes y muy conocidas, y estoy segura de que les va a gustar y van a disfrutar, y que es una exposición que merece varias visitas para ver las piezas, para ver la historia de la arqueología, la tecnología, la metodología, y que tiene pues muchas lecturas. Lo hemos hecho con una enorme ilusión y con la satisfacción de haber contado con la generosidad y la colaboración de museos de todas las comunidades. Hay piezas que vienen de 70 museos. Se trata de contar la historia de la arqueología con las piezas no de aquí, que hay muy poquitas, sino de toda España, y la riqueza, mostrar la riqueza arqueológica de todo el país, y que merece la pena ir a visitar otros museos arqueológicos. Y bueno, con ese ánimo lo hemos hecho y esperamos que les guste y que vengan a visitarla. Y ya nada más, no hago más publicidad. De nuevo agradecerle a Darío Bernal su magnífica conferencia y el haber participado en este ciclo. Muchas gracias.